Cuando nosotros empezamos la pandemia, de cierta manera, lo que eran los registros del Ministerio de Salud, nosotros sabíamos, o ya teníamos más o menos el indicio de que iba a venir, por así decirlo, una alerta naranja, una alerta amarilla, una alerta naranja de una enfermedad respiratoria, pero todavía no sabíamos bien. Teníamos más o menos como la experiencia en lo que fue el H1N1 y creíamos que iba a ser igual. En los hospitales empezaron a preparar de cierta manera para que más o menos cómo atenderla, pero no creímos que fuera a ser una cosa tan global, en ese caso una pandemia tan destructiva como lo fue el SARS-CoV. Uy, muchas cosas, muchas. Entre esas ver a gente muy joven, pues en ese tiempo era yo un poco más joven, pero ver gente muy joven con hijos pequeños, siendo familias nuevas, como mi familia, con niños de 1 año, 2 años, y verlos allá, estar yo mismo, yo conociéndolos, sabiendo quién era, verlos allá un día y ver a una esposa llorarle a un cadáver. Y saber que afuera yo sabía que tenían niños, niñas de 5 años, 6 años que adoraban a su papá, abuelos. Eso fue duro y yo sé que como lo decía uno en ese tiempo, a mí se me rayó la cabeza. Se me rayó mucho porque yo llegaba a turno y veía una sala con 30 pacientes. De esos 30 pacientes yo atendía 6, 7 que eran los que estaban en hemodiálisis, pero tenía que ver con todos. Me iba y de eso al otro día cuando llegaba, de esos 30 habían 5 y los otros eran nuevos. Y lo peor de todo era saber que esos 25 no estaban mejor, sino que estaban mal. Y en el mismo turno ver y todo pitando y todos corriendo y se moría uno y salíamos de uno y ponga el otro. Eso fue duro. Hay veces que estoy dormido y me acuerdo de muchas cosas de esas y le afectó muy duro porque, como les decía al principio, vi morir mucha gente joven que empezaba a hacer su familia, como yo. Cuando empezó la familia, mi esposa estaba embarazada de mi primer hijo. Y empezó la pandemia, que la cuarentena, mi esposa estaba trabajando, casi le da un colapso nervioso cuando él dijo que la pandemia que tocaba, todos estar en la casa y saber de que nosotros éramos la primera línea. Nosotros no podíamos decir, ay, yo me voy para la casa, yo no trabajo, yo me escondo. Y cuando empecé, imagínate, mi esposa, una mujer embarazada, sector súper vulnerable, las mujeres embarazadas. Mi mamá, una señora de la tercera edad, mi papá ya entrando a la tercera edad. Y saber que yo no podía ni ir a la casa de mis papás y que si llegaba a la casa me tocaba hacer un protocolo terrible antes de poderle por lo menos dar un beso y un abrazo a mi esposa. Y ese miedo tan fue madre de que saber que usted sin querer podía prácticamente matar a alguien de la familia. Y mi hijo nació en pandemia, o sea, mi hijo es un pandemial. Él nació en plena pandemia y el miedo ahora no, lo tienen que ir para el hospital. Le tocó sola, ella no pudo tener a nadie que la ayudara, fue una cesárea. Entonces me tocaba a mí prepararla psicológicamente, poder, mire, haga esto, haga lo otro, porque nadie podía ir a ayudarle, ni a pararse, ni a cambiar el niño, ni a nada. Le tocaba ella solita. Y ese sufrimiento, yo allá en la casa o yo en el trabajo pensando, mi hijo, cuando llegué y me avisaron de que había nacido mi hijo, salí yo corriendo y llegué y no me dejaban entrar. No podía entrar, ¿por qué? Usted es personal de la salud. ¿En qué trabaja? No, en la UCI, menos. Me faltó educación a la gente, porque a veces uno mucho, o sea, salía yo de turno y sabiendo que estábamos en pandemia, que no se podían reunir, que eso, veía uno la gente metida en una tienda tomando, en discotecas, bebiéndose, y uno decía, pues pucha, si supieran a lo que se exponen y a lo que pueden exponer a la familia, a la gente que ellos quieren, que pues uno supone que es la familia, no lo harían.
si les tocara vivir lo duro que es vivir eso, no lo harían. Entonces era eso. Pero pues yo creo que de todo eso tan duro que tuvo que vivir todo el mundo, yo creo que hay muchas enseñanzas y tal vez en el caso de que llegáramos a enfrentar otra pandemia que no está lejos y no es algo fantasioso, se podría enfrentar de una mejor manera tal vez.